Gracias, Jesús. Te exaltamos, Dios. Antes de hablar, cantaba sobre mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito, santo amor de Dios, que deja las 99 y va corriendo tras de mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. cuando no vi mi valor, tú te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito, santo amor de Dios, que deja las 99 y va corriendo tras de mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, Montaña que no escales para encontrarme a mí. no hay pared que no derrumbes, Mentira que no rompas para encontrarme a mí. no hay sombra que no alumbres, Montaña que no escales para encontrarme a mí. no hay pared que no derrumbes, Mentira que no rompas para encontrarme a mí. oh, Impresionante, infinito, santo amor de Dios, que deja las 99 y va corriendo tras de mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh,
me sostiene, es tu amor el que me levanta, me perdona. Y donde tú estás, levanta una adoración para el Rey. Oh, Espíritu de Dios, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Jesús, oh Jesús, tu presencia está aquí. Y es tu amor que me sustenta, que me levanta, que me perdona. Inmesurable amor por mí. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu, Señor. Y hoy venimos a agradecer tu inmenso amor, tu bondad para mi corazón. Necesitamos más de ti. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tu infinito amor y tu misericordia. Y venimos tal vez sedientos de tu presencia, sedientos de tu palabra, sedientos de más de ti, Señor. Allí donde tú estás, dile: Señor, estoy necesitado por tu presencia. Espíritu de Dios, ven a mi vida en esta mañana. Dile allí donde tú estás: Espíritu de Dios, ven a mi vida esta mañana. Ven a mi vida esta mañana. Ven a mi vida esta mañana. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor. Allí donde tú estás, dile: Señor, si es necesario, una vez más te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Como Señor y Salvador de mi vida. Necesitamos tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Necesitamos tu espíritu. Allí donde estás, dile: Espíritu Santo, eres bienvenido no solamente a este lugar, sino a mi vida. Tal vez ya estás aquí dentro como marca, como un sello de la promesa, pero en esta mañana te pedimos que vengas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, manifestando tu poder y tu gloria. En esta mañana necesitamos más de ti. Dile: Señor, en esta mañana necesito más de ti. No hay nada que nos pueda separar, ni siquiera lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni las cosas de esta tierra, ni las cosas que son eternas, ni lo que está debajo de la tierra, ni en el cielo. Nada nos podrá separar de tu infinito amor, Señor. Ese amor que nos ha buscado y que nos ha encontrado. Hoy venimos, Señor, en esta mañana para agradecer tu infinito amor, Señor. Oh, impresionante, infinito, osado amor de Dios, que deja las 99 y va corriendo tras de mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, 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 oh. Es tu amor, Jesús,
Señor, te damos gracias por tu misericordia. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu guiándonos a toda la verdad y que tu presencia inunde este lugar, nuestras vidas. Necesitamos de ti tanto como nuestra propia vida, como el aire para respirar, Señor. Necesitamos de tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiando cada concepto, cada enseñanza, cada tal vez argumento que se ha dado desde este lugar, Señor, y que pueda ser de provecho y de bendición para cada uno de nosotros y aún para nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Buenos días, iglesia. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana por su misericordia, por su bondad? Es una alegría poder verlos a cada uno de ustedes aquí, a los que conozco, a los que no conozco, a todos me da alegría verlos, ¿sí? Y a los que están por venir, porque este es el año de la pesca, ¿sí? Y vamos a tener tanta pesca hasta el punto que las barcas van a comenzar a hundirse, pero no se van a hundir, porque esta barca es la que el Señor nos dio y esta no se va a hundir, ¿sí? ¿Y cuántos saben que si el Señor está en la barca podemos atravesar tormentas, podemos atravesar lo que sea y podemos estar tranquilos porque el Señor está con nosotros? Amén. Dice la palabra de Dios, Jesucristo, empezó a caer aquí el Espíritu. Dice la palabra de Dios que si el fuego intentara quemarnos, no puede hacernos daño porque el Señor nos va a cuidar. Y que si aún vinieran las aguas de tal manera que intentaran ahogarnos, no nos ahogaremos porque Él está con nosotros. Entonces yo creo que podemos estar confiados. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra? La palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas que quiero decirte algo, y es que sin ella nosotros no tendríamos esperanza. Porque sin la palabra de Dios nosotros no tendríamos cómo ser guiados hacia Dios. Nosotros no tendríamos cómo conocer a Dios. Nosotros no tendríamos cómo acercarnos a Dios. Sin la palabra de Dios no tendríamos cómo ser inspirados para acercarnos a su presencia, para poder tener, ¿cómo se diría? Sí, valga la redundancia, esa inspiración para poder vivir para Dios. La palabra de Dios nos inspira, nos acerca. Y tal vez antes de que tomes tu asiento, te voy a pedir que me acompañes al libro de Proverbios. Allí en la palabra de Dios, libro de Proverbios, en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el verso 20. Proverbios capítulo 4, verso 20. Y les voy a pedir a los de producción que por favor puedan mutear los canales que no se están usando, que hay un zumbidito ahí como todo sabroso. Eso, qué bendición. No sé cuántos descansaron los oídos ahí. ¿No? Solo yo estaba siendo perturbado. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Proverbios, en el verso 20. Dice: hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras, inclina tu oído ¿a qué? A mis razones, y no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio ¿de qué? De tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y entonces ya pueden tomar asiento. Algo que yo quiero hablar en esta mañana y tocar un tema muy importante y que creo que a pesar de lo obvio que es, aún así lo pasamos por alto, es la importancia de la palabra. Cualquiera diría, wow, qué revelación. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es importante? Es vital, ¿sí? Pero yo quiero que entendamos una cosa en esta mañana, y es que nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad donde la palabra de Dios ha sido difundida lo más posible hasta el momento. O sea, es el momento en que la palabra de Dios ha sido más compartida en todas las culturas, en la mayoría de idiomas, en la mayoría de países, en muchos lugares del mundo. Es el momento de la historia de la humanidad en el que la palabra ha sido más compartida y ha sido más llevada a lugares que nunca antes. No sé si tú habías sido consciente de eso o lo habías pensado alguna vez.
en este momento la palabra de Dios ha tocado más corazones que hace muchos años atrás. ¿Están conmigo? Y yo quiero que entendamos una cosa, que no solamente estamos viviendo esta época, sino que esta época, en vez de ser bendición para nosotros, se ha convertido en un problema. Porque estamos tan saturados de la palabra de Dios que nos acostumbramos a ella. Y lo que hablaba Aleja el viernes, ¿no hubo culto ayer? Sí, es que ya nosotros vivimos en el Kairos, ¿sí? Hace ni en qué día estoy. Entonces, lo que hablaba Aleja ayer, de que nosotros no tenemos conciencia de cuánto costó que tuviéramos la palabra de Dios en nuestras manos, hace que la menospreciemos de una manera que no logramos dimensionar. Sangre de personas, mártires, muchas personas murieron para que nosotros hoy pudiéramos leer este proverbio que acabamos de leer. Y sabes, tal vez nosotros nos da pereza leer la palabra, o tal vez pensamos que no es tan importante leer la palabra, pero yo quiero decirte algo, nos acostumbramos y nos hemos vuelto solamente oidores y dejamos de ser hacedores. Por lo menos, ¿cuántos dejaron dormir al Señor Jesús ayer? Mamá no lo dejó dormir. Menos mal, el Señor nunca duerme. Dice la Biblia que nunca se adormecerá el que te cuida. Nunca duerme el que te cuida, ¿sí? Entonces mi mamá dice, bueno, vamos a aprovechar de eso. Pero en el sentido figurado de la predicación de ayer, ¿cuántos dejaron descansar al Señor? En vez de darle tanta cantaleta, más bien confiar en Dios y saber que todo lo que Él ha dicho es sí, amén, y se va a cumplir. Entonces, en este orden de ideas, nosotros estamos saliendo, o sea, llegamos a la iglesia y salimos de la iglesia en la misma forma que entramos. Y cambiamos la religión tradicional o sea, lo único que cambiamos realmente fue el lugar a donde asistimos, porque hacemos las mismas cosas. Lo único es que aquí ya no comemos obleíta, ¿sí? Y de pronto aquí adelante no hay otro atuendo, ¿sí? Y cambian algunas cosas, digamos como de la programación, por decirlo de esta manera, para que me entiendas, ¿sí? Entonces ya no hay cierto tipo de oraciones, ya no hay cierto tipo de actividades, por decirlo de esa manera. Cambia un poco el contenido de la reunión, pero en el interior seguimos siendo los mismos. Los mismos religiosos que entramos a un lugar y salimos como entramos. ¿Sabes? El poder de cambiar que habita en este lugar no es propiamente del lugar como tal, sino es de la fe que tú traigas para que Dios pueda transformarte y puedas salir de aquí siendo una persona distinta. Y para poder tener eso en tu vida necesitas no enredarte en las cosas que ves con los ojos humanos, sino cerrar los ojos aquí en la tierra para abrir los ojos al cielo y poder recibir lo que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte algo muy importante en esta mañana, y es que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es supremamente importante. Tú y yo no podemos acostumbrarnos. Los medios, el YouTube, el Facebook, aún las redes o las aplicaciones de audio como Spotify, Deezer, todos esos están también ya inundados no solo de música cristiana, sino de podcast, ¿sí? O programas que es como si fueran radiales, pero que están a tu disposición en el momento que tú quieras, ¿sí? O sea, en este momento ha sido tan fácil acceder a la palabra que lo único que me queda por pensar es en el momento que el Señor nos comienza a preguntar, ¿qué hicimos con todo eso que escuchamos? Yo creo que es importante reflexionar un poco en estas cosas, porque a veces nos emocionamos de los resultados de la palabra, pero nos entristecemos cuando nos damos cuenta que esos resultados no son reales en nuestra vida. Y tendemos al desánimo y al fracaso, pero no nos hemos dado cuenta que no estamos tomando el camino correcto. Si tú quieres ser ingeniero, tienes que ir a estudiar ingeniería. Si tú quieres ser médico, tienes que ir a estudiar medicina. Si tú quieres ser, no sé, abogado, hay que ir a estudiar derecho, ¿sí? Pero tú no puedes pretender que la palabra de Dios se cumpla en tu vida sin ni siquiera
tocar la palabra de Dios a diario. Y esta palabra del día de hoy se llama tan solo una palabra. Así se llama, tan solo una palabra. Y es increíble porque es que yo meditaba y oraba. De hecho, ahorita acabo de combatir un récord en alistarme, porque estaba tan metido en todo lo que Dios me estaba dando que se me pasó el tiempo. Llegó todo el mundo a preguntar que es que si yo no pensaba en ir a la iglesia. ¿Sí? El portero, ¿sí? Mi abuela, mis hijos, mi esposa, ¿sí? Llegaron los de los domicilios. A final me exigía mandar el mensaje por domicilio, ¿sí? ¿Sí? Eso fue una locura, ¿sí? Pero yo quiero decirte algo. Estoy un poquito angustiado porque se me quedan muchas cosas por fuera de lo que pudiera enseñar hoy. Pero me queda también una enseñanza. Y es que es increíble porque es exactamente lo que quiero enseñar hoy. Y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo en este momento no con alegría, sino con tristeza. Porque resulta que yo soy de estos, de los que entramos a la iglesia y salimos como vine, ¿sí? Resulta que yo soy de estos que veo las predicaciones en internet y después de escucharlas sigo como estaba. Resulta que yo soy de estos de que oigo y no hago nada. Entonces por eso esta palabra impacta mi vida. Y yo le ruego a Dios que me ayude a no solamente compartirla con ustedes, sino que pueda realmente dejar que esa palabra me transforme. Yo estaba siendo muy tocado esta mañana porque es que Dios me estaba hablando a mí. Y yo creo que lo más importante en este caso y en este día es que no solamente yo pueda recibir esta palabra y ser cambiado, sino que tú también dejes que Dios te hable y seas transformado. Y dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que necesitamos guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Como hablábamos en días pasados, en el corazón está la mente, la voluntad, la conciencia, las emociones y la sexualidad. Estas 5 cosas hacen parte de nuestro corazón. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando el Señor dice que guardemos la palabra en lo más profundo de nuestro corazón, es porque todos nuestros pensamientos tienen que girar en torno a la palabra. Es porque todas nuestras intenciones y lo que planeamos hacer tienen que girar en torno a la palabra. Es porque todo y la forma como nosotros ejecutamos cada plan en nuestra vida, así no sea religioso, así sea simplemente me voy a levantar temprano a hacerle desayuno a mi esposa, eso tiene que girar en torno a la palabra de Dios. Porque es que tú puedes tener una linda, tal vez una linda acción, así como lo acaban de notar ustedes. Ay, sí, eso es lindo. Pero resulta que yo puedo hacer eso para honrar a mi esposa o para manipularla para que me deje hacer algo que yo quiero hacer. Nos asombramos, pero estamos acostumbrados a hacer eso. Perdón, no es COVID. Es falta de agüita. Sí, mojemos la palabra. No, la palabra es agua. Bueno, espero que la marea no me voltee la botella. Ahí, propaganda para Cristal. Que nos paguen ahí el... Entonces, yo quiero que tú entiendas una cosa. Volviendo al tema, tú puedes hacer algo con un buen propósito o puedes hacer algo con una doble intención. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué miran así? ¿La quito de ahí? Uy. Perdóneme, pero es que yo ando atento de todo. ¿Cómo me mira el de allá? El de atrás. ¿Por qué me mira? Ah. No nos dejemos distraer. Habla Jehová. Listo. Entonces, como estamos hablando de en sí mismo la palabra y estábamos hablando de que cuando el Señor nos pide que hagamos y la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, estábamos hablando de con qué intención hacemos las cosas, la forma como ejecutamos las cosas. Yo quiero decirte algo, a veces nosotros hacemos las cosas a lo chambón y resulta que eso no agrada a Dios. ¿Sí? Tú y yo necesitamos aprender a hacer las cosas con excelencia, así sea nuestro trabajo. Porque dice que nosotros debemos trabajar como si Dios fuera nuestro jefe. ¿Sí?
Eso nos enseña la palabra. Entonces cada cosa que hagamos la debemos hacer con excelencia. ¿Te fijas el grado de trascendencia que tiene la palabra? Y nosotros pensamos que es solo venir aquí a escuchar unos versículos y a cabecear en la iglesia. Necesitamos ser transformados hasta lo más profundo. Seguido de esto dice que las emociones deben estar permeadas por la palabra de Dios. O sea que en ti no tiene por qué haber depresión ni tristeza, porque el Señor vino a traer alegría y gozo, vino a traer libertad, vino a cambiar las lágrimas por fuentes, ¿sí? Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Tú y yo necesitamos ser transformados realmente por la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros esperamos que eso suceda por arte de magia. Yo entro, que el pastor ore por mí, ¿cierto? Y salir ya transformado. Resulta que es un ejercicio que tú tienes que comenzar a hacer en tu vida. Meditar en la palabra de Dios, cambiar las actitudes, cambiar tus hábitos, cambiar aquellas cosas que impiden que la palabra de Dios hagan efecto en tu vida. Y cuando tú trabajas en eso, entonces el Espíritu Santo a través de la palabra comienza a obrar en tu vida, porque tú le estás dando espacio para que trabaje. Cuando tú tomas decisiones, el cielo comienza a moverte a tu favor. Amén, yo creo eso para mí. Entonces, y aquí hay una parte importante, la sexualidad. Dice que la palabra debe permear nuestra sexualidad. Ni siquiera permear, inundar, cambiar, transformar, dirigir nuestra sexualidad. Y pareciera ser una locura, pero es que todo lo que tiene que ver con sexualidad, nosotros necesitamos dirigirle una palabra. Ahí la sexualidad en sí es buena. Dios creó esto para el matrimonio. Dios creó esto para la vida en pareja, ¿sí? Dios creó esto como yo lo llamaría así, como un premio para el que se porta bien. Porque es que el Señor entrega el tesoro, no, o sea, yo quiero que tú entiendas algo. El tesoro no es, y lo voy a hablar de pronto un poquito, no tan fuerte, pero digamos como muy suelto, ¿sí? Para que me entiendan. El regalo en sí no es la virginidad de la mujer. El regalo es la mujer, ¿sí? El regalo es esa ayuda idónea, ese vaso frágil que Dios coloca al lado de esa persona que necesita de esa mujer, ¿sí? Tú tienes ese regalo de parte de Dios como hombre, ¿cierto? Pero tú tienes que valorarlo y poner eso delante de Dios para que la forma como tú lo tratas y aún la sexualidad sea dirigida por parte de Dios. La forma como tú honras a tu esposa, no deseando otras mujeres. Hoy en día las redes están inundadas de un poco de viejas ahí que no tienen plata para vestirse, que les da como mucho calor y que aparentemente son lindas, pero tienen cuchillo hasta en la lengua. Y sabes, hoy en día la sociedad se mueve a través de ese marketing sexual, por decirlo de esta manera, de tal forma que tú comienzas a menospreciar la mujer que Dios te dio, siguiendo unos prototipos que el mundo quiere establecer, haciéndote creer que una mujer es más linda porque tiene menos cintura, ¿sí? Y de pronto uno mira ahí en internet la que tiene menos cintura y voltea a mirar a la que está ahí en la casa y de pronto no tiene tanta cintura y uno dice, no, qué cosa tan terrible, ¿cierto? Pero cuando la palabra de Dios está en tu vida, eso no te afecta. Es más, tú ni siquiera estás mirando esas cosas, porque si tú has de coger ese teléfono, es para buscar cómo comunicarte con Dios, o cómo hacer una llamada para darle ánimo a una persona que está alejándose de Dios. Las cosas que están en tus manos se convierten en herramientas del cielo cuando tu corazón es transformado por la palabra. Y aquí vamos solo en la introducción y ahí dice que ya me queda un minuto. Vamos a seguir. El primer punto es la palabra en sí mismo. ¿Qué es la palabra? Entonces, la palabra es una herramienta que nos ha sido dada por Dios para poder conocerlo. Porque por medio de ella nos habla, ¿cierto? ¿A cuántos Dios les ha hablado por medio de la palabra? Dios habla a través de la palabra, de situaciones, de su espíritu, ¿cierto? De personas. Hay diferentes formas en que Dios habla. Pero yo quiero decirte una cosa. La palabra más, o sea, la forma más segura como tú puedes estar tranquilo y totalmente seguro de que Dios te está hablando es a través de la palabra. Porque si alguien te da un mensaje de parte de Dios, una persona ahí no dice, pero este man ¿qué? ¿Será que sí o será que no?
¿sí? Es más, te doy una clave. Cuando alguien te habla de parte de Dios, hablando de una persona, te viene a decir cosas que ya Dios te había dicho en el secreto. No te viene a decir cosas ahí sorprendentes, ¿sí? No, es que ahora tienes que divorciarte y casarte con otra mujer, ¿sí? O sea, como cosas que no tienen sentido. Cuando una persona te habla de parte de Dios, te dice cosas que Dios ya te había confirmado en el secreto. Entonces te confirma, no te viene a dar dirección. Entonces la palabra más segura, la dirección más segura está en la misma palabra de Dios. Y también es una herramienta que es para conocerlo, para comunicarnos y para que nosotros seamos transformados por medio de ella. Segunda de Timoteo 3:16. Vayamos rápido allí. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea como. ¿Estoy solo? ¿Ya están ahí en 2 de Timoteo 3:16? Nos toca meter el acelerador, iglesia, porque el que está aquí habla mucho hoy. A fin de que el hombre de Dios sea, le voy a ir adelantando porque tengo muchas cosas para dar. Dice acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o si quieres no lo busques, préstame atención, pone un cuadernito ahí, anota al margen, 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ir a un paso un poquito acelerado. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es una herramienta, ¿ok? Es una herramienta por la cual nosotros podemos conocer a Dios, nos comunicamos con Dios y somos transformados. Pero yo quiero decirte algo, en la misma palabra de Dios, en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, la palabra se denomina como logos, ¿sí? Como logos. Y la palabra logos en sí misma significa palabra. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿Sí? Entonces palabra, logos, logos, palabra, logos, logos. ¡Qué nivel! O sea, ya con esto podemos irnos para la casa. Con esto no, pero con lo que les voy a decir sí. Porque es que el logos es en un sentido de meditación, reflexión y razonamiento. ¿Sí? Esto significa propiamente la palabra griega logos. Ahora, yo quiero que tú prestes atención a algo. Dice en Proverbios 4:20, donde leíamos, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina mis oídos a mis razones. O sea, Dios tiene argumentos para darnos. O sea, a mí me da risa cuando leo los debates en redes o miro videos o algo, la gente cómo pelea por un montón de cosas. Y hay un factor común que dicen que nosotros somos unos tontos, que nos lavaron el cerebro, que estamos aquí porque somos como borregos, dicen. ¿Sabes? El Señor no vino aquí a obligarnos a creer en Él. Él vino aquí para darnos testimonio de su poder y mostrarnos que vale la pena vivir para Él, con razones y argumentos de peso. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos porque tenemos argumentos y razones, no porque estamos detrás de una creencia que no sabemos ni para dónde vamos. Entonces yo quiero que tú sepas una cosa, el Señor tiene razonamientos, tiene conceptos, tiene argumentos en su palabra que nos quiere dar a conocer para que tu fe no falle. Y para que cuando alguien venga a decirte cosas para desanimarte y para hacer apequeñar tu fe, tú tengas allí cimentado en tu corazón fundamentos que hacen que tu vida cristiana permanezca. ¿Estás entendiendo? Entonces, aquí vamos, acuérdense que yo voy enlazando conceptos y voy ahí colocando como piso para poder entregar cosas que Dios habla al corazón, así que no se me duerman, no se distraigan, ¿sí? Ni el mosquito, ni el pajarito, ni nada de eso. Estemos aquí atentos. Entonces, logos significa palabra en el sentido de meditación, reflexión y razonamiento, pero yo quiero que entiendas una cosa. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, también la palabra logos simboliza la naturaleza y la actividad de Jesucristo. Vamos a Juan 1:1 para que me puedas entender. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice así. Dice, en el principio era el verbo, era logos, ¿sí? Y logos era con Dios, y logos era Dios. Yo no sé si tú habías leído alguna vez ese versículo y como preguntado, bueno, ¿y aquí qué? ¿Sí? Básicamente está diciendo, en el principio
era Jesús, ¿sí? Ya estaba Jesús. Y el verbo era con Jesús. O sea, Jesús era con Dios. Y dice, y Jesús era Dios. Juan comienza abriendo su evangelio, mostrando la revelación de aquel que venía a salvar el mundo. Yo quiero que tú entiendas una cosa. La palabra no es solamente algo que fue escrito, no es solamente una herramienta, sino es Jesús mismo. Yo no sé si ya vas comenzando como a descubrir el cuadrito. Yo no sé si se acuerdan ese jueguito que uno llega y busca como unos pares y comienza a revelar así cositas para que salga el cuadrito. El título es tan solo una palabra, ¿cierto? Y la palabra es Jesús. Blanco es, ahí les estoy dando un adelanto. ¿Saben qué pasa? Duele decirlo y es chistoso. Pero les estoy hablando de algo que es eternamente inamovible y lo que trae realmente firmeza a tu alma y a tu corazón y a tu vida. Porque cuando Jesús es revelado a tu vida, tú ya no vas a volver atrás nunca más. Pero si te estuviera diciendo aquí que Dios te va a sanar, estarías brincando de una silla. ¿Sabes? La Biblia dice que es preferible entrar al cielo sin un brazo y sin un ojo que completo al infierno. O sea que las cosas de esta tierra no nos deben alegrar tanto como conocer al Hijo de Dios. Y si en esta mañana no te estás alegrando por esto que te estoy diciendo, es la oportunidad para que comiences a cambiar esa actitud y comiences a anhelar a conocer a Jesús. Más que tener bienes, más que tener riquezas, más que tener éxito en la vida, tú necesitas conocer a Jesús. Yo necesito conocer a Jesús. La función de la palabra de Dios como escritura y como Jesús mismo son dos en general. La primera, traer vida, porque a través de la palabra todas las cosas fueron creadas. Si tú ves el Génesis, todo fue creado a través de la palabra. Dios decía y se hacía. Dios decía y se hacía. Dios decía y se hacía. ¿Qué te hace pensar que lo que te hace falta no es una palabra de Dios en tu vida? Tú buscando ayuda por 1000 lados y solo necesitas que Dios abra su boca para que tu realidad cambie. Y otra función de la palabra de Dios son dos generales, ¿sabes? Tiene muchísimas, pero otra función, ¿cierto? Es que santifica. Dice Efesios 5:25, vamos a ir allí o voy a ir rápido. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios así, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces la palabra nos limpia. Amén. Entonces ya vimos un primer lugar y es que es la palabra, pero yo quiero que veamos algo muy importante y es lo que produce esa palabra en nosotros o lo que debería producir la palabra en nosotros, ¿cierto? Y el segundo punto es fe por medio de la palabra. Ahora, yo quiero que entiendas una cosa, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? ¿Y el oír qué? Por la palabra, ¿cierto? ¿Sabes? Solamente la palabra de Dios puede darte la fe que tú necesitas. Perdona, voy a hacer un paréntesis pequeño. Las personas que se están durmiendo, si quieren, pueden colocarse de pie. Perdónenme que insista tanto, pero es que la vida no se trata de emociones, la vida se trata de decisiones. Y esto que te estoy dando aquí es para que tú tomes una decisión hoy que bendiga tu vida y tus generaciones. A veces somos movidos por el emocionalismo. Si el predicador grita, si hay una cosa que me llama la atención o es algo que me mueve, entonces, amén, amén, ¿sí? Pero estoy exponiendo fundamentos bíblicos y doctrinales que te darán mayor firmeza que un momento de emoción. Así que te insisto que te esfuerces para que puedas recibir esto y tu vida pueda ser transformada. Habrán otros días, yo he sido desde los que predica y grita como un loco. Sí, tal vez de pronto ahorita más tarde empezamos a gritar. Pero ahorita estamos colocando un fundamento, porque ¿de qué sirve gritar y saltar? E irse gritando y saltando para el infierno, mi hermano. Perdóname que hoy sea tan seco, pero es que nosotros necesitamos, si queremos ver las redes llenas, ser primeramente personas transformadas,
que seamos hechos pescadores de hombres. Tú no puedes ver una red llena si ni siquiera sabes pescar. Así que tenemos que primero dejar que el Señor nos transforme. Y entonces, en Juan 4:5, Evangelio de Juan, capítulo 4:5, podemos ver la fe como un resultado de una palabra de Dios. Entonces estábamos hablando de que la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas. La fe es esa capacidad de creer que las cosas que no existen serán hechas, ¿cierto? La fe es esa capacidad de creer que lo imposible será posible. Y yo quiero que tú entiendas algo. Nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar fundada en Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 50, dice así. Jesús le dijo, lo voy a leer, es un poquito más atrás. Dice, vino pues en el 46, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces ahí una bofetada para la fe del hombre, ¿sí? Porque dijo, hago un paréntesis, cuando el Señor habla si no estoy mal, me corrigen si estoy mal y me perdonen si estoy mal, pero creo que es cuando Tomás le pide al Señor que le muestre su mano para meter el dedo en la llaga. El Señor creo que le responde que es bienaventurado el que sin ver cree, ¿cierto? Entonces, imagínate, si tú estás esperando que suceda algo para creer en Dios, es posible que Dios por su misericordia permita que eso suceda para que tú puedas creer en Él. Pero si tú tienes la capacidad de creer en Dios, sin esperar que nada suceda, sino porque en el fondo de tu corazón sabes que Él es Dios, eso tiene más mérito. Porque tú no dependes de cosas que puedan suceder ni de circunstancias, sino que tu fe está fundada en el Creador de los cielos y la tierra. Continuando aquí dice la palabra de Dios en el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dio, ¿y qué hizo? Y se fue. Así es la fe. ¿Cuántos ayunos hizo el hombre ahí para poder? ¿Sí? Creyó, ¿y qué hizo? Lo dejó tranquilo, lo dejó dormir, lo dejó descansar, ¿sí? En esta mañana yo quiero decirte algo. ¿Cuántas predicaciones el Señor no ha traído a nuestras vidas a través de cuántas personas que deberían habernos hecho actuar? Esperamos y esperamos y esperamos. Yo no sé qué esperamos. Lo digo, y como te dije al principio, lo digo por mí mismo. Yo llevo un montón de tiempo esperando que Dios me hablara. Y hoy Dios me habló. Me habló que llevaba un montón de tiempo esperando a que actuara, a que creyera y me fuera. ¿Sí? ¿Sabes? Hasta que tú no des un paso adelante, el Señor no comienza a abrir el camino que tiene para ti. A medida que tú avanzas, cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán con el arca, ¿cierto? En el libro de Josué, si no estoy mal, estaban allí, dice que iban a pasar el río Jordán, y dice que los sacerdotes llevaban el arca, pero que cuando metieron los pies en el agua todavía les daba como a las canillas. Y ellos dijeron, pero ¿y entonces? ¿No se supone que íbamos a pasar así? ¿Sabes? A medida que ellos iban avanzando, se iban mojando un poquito, pero las aguas comenzaron a abrirse. Y tú estás esperando que se abran las aguas para poder entrar. Mójate un poquito. La fe es un salto a lo inesperado, creyendo que Dios tiene todo bajo su control. Así que la fe por medio de la palabra es una fe que produce resultados en nuestras vidas. En muchas ocasiones, después de que Dios hacía un milagro, Jesús hacía un milagro, el Señor les decía, es tu fe la que te ha salvado.
Es tu fe la que te ha sanado. Así que una palabra de Dios es la que debe traer fe a nuestras vidas para que nosotros podamos actuar. En esta mañana yo quiero invitarte a que tan solo una palabra pueda traer fe a tu vida. No importa si es pequeña, no importa si es grande, no importa si el predicador es internacional o interveredal o de Fomeque, ¿sí? O de la mesa, no importa de dónde sea el predicador, porque lo que importa es que la palabra viene directamente del reino de los cielos para tu vida. Nosotros somos simples mensajeros que solo damos una razón. Es como cuando estábamos en el colegio y le mandábamos una razón a una china que nos gustaba. Oiga, vaya a la china que me gusta, que está bonita, ¿sí? Y el otro tonto como un tonto hola, mira que es que él te manda a decir que le gustas, ¿sí? En ese momento se establecía una conexión entre la chica y el que había mandado la razón. ¿Y dónde quedaba el de la razón? La china se quedaba mirando. O bien decía, ay, ¿qué se creyó este? O se quedaba mirando y... Pero en ese momento había una conexión entre el que enviaba la razón y el que la recibía. Pero el mensajero quedaba a un lado, se desaparecía del panorama. ¿Sabes? Hoy vengo a decirte que Jesús te ama. Hoy vengo a decirte que Jesús te busca. Hoy vengo a decirte que Jesús se entregó por ti. ¿Y sabes cómo quedo yo? Porque yo tengo que quedar a un lado. No importa el que está aquí al frente, importa el que está en el cielo. Importa el que envió este mensaje. Importa el que creó la palabra. Importa el que la dijo y el creó el mundo para ti. Importa el que vino a morir para que tú no murieras por los pecados. El que entregó la vida por ti, sustituyó tu lugar para que tú pudieras hoy tener fe y esperanza. Eso es lo que importa. En un tercer lugar, el poder por medio de la palabra. Entonces hemos hablado que la palabra en sí misma es una herramienta, ¿cierto? La palabra sirve para traer vida y para santificarnos. Pero el resultado de la palabra en nuestra vida es fe, ¿cierto? Pero a través de esa combinación de palabra y fe tiene que haber un resultado y es poder, mi hermano. Es poder. Tú no puedes decir que soy cristiano y vivir en derrota. Ya, soy cristiano. Pero es que se burlan de los cristianos. Te voy a decir una cosa, y esto me reta cada vez que suceden cosas de este tipo. Si hay una persona con una enfermedad terminal que no cree en Dios o su familia no cree en Dios, ¿tú crees que si tú llegas en el poder del Espíritu y se sana, ellos no van a creer? Por más filosofía que tengan en la cabeza, esa filosofía les va a empezar a dar vueltas. ¿Y aquí qué pasó? Si se supone que Dios no existe. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18 que para el mundo la palabra de Dios es, pero para nosotros es poder para salvación, es poder para salvación, es poder para salvación. Así que mientras muchos te tildan de loco, tú puedes estar confiado en que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Porque Él lo dijo y lo sigue diciendo y lo dirá, porque Él es eterno y esa eternidad es constante. Él no, o sea, Dios no fue, Dios no es y Dios será, Dios es. Ayer Dios es, hoy Dios es, mañana Dios es. Es un eterno presente, Él vive ahí y de ahí nadie lo mueve, mi hermano. Y es tan grande esa verdad que Dios te ama. Dios ayer te ama, Dios hoy te ama y Dios mañana te ama. Y es un eterno presente que nadie lo ha podido mover de ahí. Aunque el pecado quiso distorsionar eso, Él dijo, voy a enviar a mi hijo para que quite ese fastidio ahí del pecado para que yo pueda seguir amando a mi hijo como siempre lo he hecho. Dios te ama y Dios te... Sabes, yo quiero decirte algo. Hay un filósofo, no me acuerdo cuál, no me quedó ni tiempo de buscar, ¿cierto? Pero se me vino rápido a la mente porque pues en el colegio, en la universidad, alguna cosa me habrán dicho sobre eso. Y alguien dijo que el conocimiento es poder. Decían eso, el conocimiento es poder. Pero entonces yo cogí y volteé la arepa. Esta mañana estaba ahí estudiando y yo metí así la palita en el asador y volteé la arepa. Yo dije, sí, conocimiento es poder, pero el conocimiento de Dios. Y te lo voy a decir con una palabra. Vamos a ir rápidamente a Proverbios. Creo que es el capítulo 4, ya te voy a confirmar.
Proverbios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2. Vamos a ver si es este. Creo que es en el 2. Ahorita leímos el 4, pero el que quiero leer es el 2. Ay, Jesús de la gloria. Sí, es el 2. Proverbios capítulo 2. Dice: hijo mío, si recibiereis ¿qué? Mis palabras y mis mandamientos guardareis, ¿dónde? En el cajón. En las pestañas de favoritos, en la navegación en el navegador de internet. ¿En dónde? Como las abuelitas. ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo se debe guardar la palabra? Dice que se debe guardar dentro, dice, y sabes, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Yo quiero que tú veas algo. Tiene que haber decisión de parte nuestra para que la palabra tenga efecto en nuestra vida. No creas que es solo venir a sentarte aquí y esperar que el que está predicando por ósmosis, por arte de magia haga que tu vida cambie. No, aquí hay una predicación y una palabra que es verdad y es poder. Pero tú tienes que inclinar tu oído y hacer lo que estás escuchando para que tu vida pueda ser transformada, para que mi vida pueda ser transformada. Y dice el 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Aló, aló, aló. ¿Sí? ¿Aló? Quiero decirte una cosa, ni la abundancia ni la escasez deben separarte. Porque la escasez, no, tengo que ir a trabajar, me hace falta, tengo que ir a pagar, tengo no sé qué, ya no me alcanza, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo nada. Me levanto a las 2 de la mañana y me acuesto a la 1, ¿sí? Y eso de 1 a 2 solo, no, yo que voy a coger la Biblia, yo tengo que dormir porque al otro día ya tengo que levantarme a las 2 y mejor dicho, tengo 10 trabajos en el día y por todo me pagan poquito, pero no sé. Y la necesidad los tiene, pero ahí. Y el otro extremo, la abundancia. No, como ya no sé en qué más gastar la plata. Ya conocí todos los países del mundo. No, yo esta semana yo no voy a ir a la iglesia. Si tengo un tour por Europa, si tengo que ir a conocer a yo no sé quién, si tengo que, sí, tengo una reunión de importante de negocios. Gracias. Y dice la Biblia que había uno que se sentó y dijo y negociaremos y traficaremos y haremos un montón de, traficando en el buen sentido, y haremos un montón de cosas porque no sé qué. Y dice que vino el Señor y le dijo: necio, ¿no sabes que tu alma será tomada esta noche? ¿Y para quién será todo lo que estás acumulando? La Biblia dice que todo lo que acumula el impío es para los hijos de Dios. Hágale, acumule todo lo que quiera. Acumule, papá, acumule. Acumule mientras nosotros estamos aquí felices con la palabra. ¿Saben por qué? Porque yo quiero decirte algo. El Señor es tu confianza. El Señor es tu providencia. El Señor es tu protección. El Señor es tu guardador. El Señor es tu fuerza. El Señor es quien te sana. El Señor es quien te ayuda. Y tú siempre debes honrar. Estaba leyendo un versículo, no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando, pero me dio por buscar otra cosa un momentico. Así de medio disperso como yo soy. Estaba estudiando una cosa y me puse a mirar otra. Y dice creo que es Proverbios 4:9, dice que honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? 10:9, 3:9, dice honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? O sea que si tienes abundancia, con más veras tienes que honrar a Dios. ¿Cómo? Aportando para apoyar la obra de la iglesia, ayudando. Esto tiene, es que Dios mío, ya estoy en -6, más quemado, ¿sí?
Voy a hacer un paréntesis pequeño y les voy a decir algo. Entonces, se lo voy a resumir. Esto que les voy a decir, les ruego que le ponga mucha atención porque necesita de una predicación de más de 2 horas. Necesita de una predicación completa para que después, para recibir esto, lo puedan tomar de la forma que es. Pero vamos a creer en Dios que nos va a dar la capacidad de poder entenderlo. Y no por lo extraño o la revelación, o es que ustedes son menos y yo soy más. No, sino que a veces uno necesita poner un fundamento lógico, como para entender qué pasó. A veces un contexto histórico, alguna cosa le aclara o no el tema, ¿sí? Pero lo voy a decir para que podamos avanzar rápido y no me pique más la lengua. Una pregunta, ¿ustedes cuál creen que fue el pecado que llevó a que Sodoma y Gomorra fuera destruida? Les voy a dar un minuto. Idolatría, fidelidad, desobediencia, el dinero. ¿Quién da más? Cuando llegaron los ángeles a la ciudad, ¿qué pasó? Ajá, estaban como. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Espérame un momento que tengo que encontrar aquí rápido una cita. Jesús. Rápido, rápido, rápido. Un minuto. Listo, acá está. Vamos a leer Ezequiel 16, 48. Anótalo al margen, yo lo leo. Yo toda la vida creí, no sé si tú lo habrás hecho igual, de que Sodoma y Gomorra había sido destruida por la aberración sexual. Es más, la palabra dice que en los últimos días sería como los días de Noé y también como Sodoma, o sea, todo lo que hemos visto, y cuando la gente habla de sodomismo, está directamente relacionado con sodomía, sodomencia, ¿sí? Con aberraciones sexuales, con el homosexualismo, con este tipo de cosas. Pero cuando yo leí este pasaje, yo quedé en primera, ¿sí? Y casi metiéndole reversa. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16, 48. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, es que me perdí. Dice acá, en primer lugar, la soberbia. Después, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas. Y mira lo que dice al final. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Toda esta gente terminó en esa aberración y en todas esas ideas donde estaban. Ese no fue realmente el pecado, sino fue el resultado del pecado. ¿Y sabes cuál fue el pecado de ellos? No administrar la bendición que Dios les había dado. Tenían abundancia en todo sentido. ¿Y sabes qué hicieron? Perder el tiempo. Y no ayudaron a las personas necesitadas. Yo cuando leía eso me entraba como en el cuchillo. ¿Cuántas veces hemos tenido personas necesitadas a nuestro lado y no hemos hecho nada para ayudarles? ¿Cuántas veces hemos tenido abundancia de bendición, pero hasta que no sabemos qué hacer con eso? ¿Y sabes qué hacemos? Desperdiciamos, no administramos. Yo quiero decirte algo, hay que tener mucho cuidado cuando estamos bendecidos. Estábamos hablando aquí, el punto que estábamos tocando en la predicación es que ni la necesidad ni la abundancia nos deben separar de Dios. La necesidad, si tú estás con necesidad, actúa, ¿sí? Trabaja para que puedas conseguir el sustento, pero órale a Dios para que te dé ideas, para que con menos esfuerzo puedas producir más. Y con eso que tú produces, honra a Dios para que Él te multiplique y se convierte en un ciclo. Tú honras a Dios, Él te multiplica, te da ideas y te prospera y tú vas saliendo adelante de esta manera. ¿Sí me entiendes? Y si tú estás en abundancia, no pierdas el tiempo y dale siempre el primer lugar a Dios y ayuda a las personas que necesitan. Alguien en una ocasión me dijo, es que esta es la razón del dinero, poder ayudar a otros.
Ese día me dio mucha alegría, porque es verdad. Esto es muestra de que esta persona entiende la palabra, ¿sí? Entonces estamos hablando del poder por medio de la palabra. Entonces el conocimiento es poder, ¿cierto? Pero es el conocimiento de Dios el que es poder. Y estábamos hablando en Proverbios 2. A ver, se me perdió Proverbios 2. Ya, aquí estamos. Y estábamos hablando, dice, si como a la plata lo buscares y la escudriñas como a tesoros, hablando de la presencia de la palabra, que así con el mismo afán que buscas el sustento diario para tu familia, deberías tener el mismo afán para buscar una palabra diaria para tu familia. Hombre, líder, aquí sacerdote, como te quieras llamar, ¿sí? Cabeza de hogar, persona responsable que pone el pecho, el varón de la casa. Así como es berraco para regañar, sea berraco para levantarse y buscar una palabra de Dios para tu esposa, para tus hijos, para tu casa. Porque es que más que la comida en la boca, la familia hoy en día necesita una palabra de Dios revelada para no desviarse ante tanta cosa que está atacando las familias hoy en día. Y nosotros como padres de familia somos los que tenemos que levantarnos para poner fundamentos firmes en nuestros hijos. Y que no crezcan ahí más o menos, sino que crezcan fuertes en la palabra. Ahora, yo quiero que entiendas una cosa. Aquí no dice que no se debe buscar el sustento. Dice que así como buscamos el sustento, debemos buscar también la presencia de Dios. Entonces, con el mismo afán y ojalá mayor. Y el verso 5 es el que yo quiero tocar. Acuérdense que estamos hablando del conocimiento es poder. Dice que cuando esto sucede, hay un resultado. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Este punto es también otra predicación que yo quiero hacer, pero no va al caso. Es que estos días, sí, voy a predicar muchos días hasta que me muera, ¿sí? O hasta que el Señor venga, o yo vaya a Él, o nos encontramos en la mitad, alguna cosa, ¿sí? Alguna cosa sucederá, pero lo único cierto es que la palabra de Dios se cumple en mi vida, ¿sí? Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Cuando tú amas y te desesperas por la presencia de Dios, solo en ese momento vas a entender el temor de Dios. Y el temor de Dios, ¿sabes qué es? Es esa reverencia interna aquí en el fondo que no te deja pecar, que no te deja hacer las cosas de cualquier manera. ¿Sabes por qué hoy los que se hacen llamar cristianos hacen solo el ridículo? Porque están buscando título, pero no tienen temor. A tal punto que deshonran a Dios, ni siquiera con malas intenciones. Ellos no dicen voy a deshonrar a Dios, sino que como no conocen a Dios lo deshonran. O lo deshonramos, dice la cartilla. Porque Dios cada día está para que lo conozcamos más. Y dice que hallaremos el conocimiento de Dios al entender el temor de Dios. O sea que el conocimiento es poder, pero para poder llegar a tener ese poder de Dios necesitamos caminar como Dios pide que caminemos en esta vida. Con temor y reverencia, en santidad. El que dice que le conoce tiene que andar como Él anduvo. Eso dice la palabra, eso es lo que nos pide Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros. Que tan solo una palabra la creamos y la vivamos. Que tan solo una palabra sea suficiente para que nosotros podamos actuar. Que tan solo una palabra sea suficiente para que tú y yo podamos volver a tener el primer amor como un día lo tuvimos. ¿Sabes? La palabra nos da poder para confiar en Dios. Dice la palabra en el Salmo, creo que es en el 86, que el Señor no quitará el bien a quienes andan en integridad. Y también dice algo muy bonito, dice, dichoso el hombre que en ti confía. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, tú tienes poder para confiar y no temes de ninguna cosa mala que pueda venir. Dice la Biblia que no tendremos temor de malas noticias. Así la situación esté pasando ¿cómo es? De castaño oscuro, ¿es que dicen? ¿Sí? Así la situación pareciera estar empeorando, tú estás confiado porque el Señor está contigo. Y tú dices, aunque pase por valle de sombra de muerte. Escucha muy bien, ahí no dice en el Salmo 23, el Señor me va a evitar pasar por el valle. Dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, aunque la muerte me respire en la nuca, mi hermano, yo confiaré porque tú estás conmigo. La muerte está ahí. Este soy yo y está la muerte. Pero sabes, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es acercarse y respirarnos y hacer
pero no nos puede hacer nada porque la muerte fue vencida, la tumba fue vencida. Cristo, él fue al infierno y venció la muerte, le quitó las llaves al diablo y salió y resucitó al tercer día para darnos salvación y esperanza, mi hermano. Y ahí es donde se basa el poder de conocer a Dios, porque tú entiendes y vives según la palabra. Entonces, si te dice el médico, no, estás enfermo de tal cosa. No, estás enfermo de tal cosa. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y si me tiemblo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que es de esa manera, mi hermano. Es de esa manera. Tenemos que afrontar la vida con firmeza, con fe, con alegría, con determinación, con poder. Hablamos de que la palabra de Dios es poder para salvación. En Santiago dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada en nosotros, la cual puede traer salvación para nuestras almas. Y junto con ese versículo en 1 Corintios 1:18 dice que para los del mundo, para los que se pierden, el evangelio y la palabra de Dios es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Ahora yo quiero decirte algo. La palabra de Dios tiene poder, un poder increíble. Yo lo anoté por aquí en un cuaderno y le tomé la foto antes de venirme. ¿Sí? Dice, la palabra de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para cambiar las circunstancias, como veíamos en la predicación de Aleja ayer. El Señor se paró y dijo, calla, enmudece. ¿Cuántos institutos bíblicos hicieron ahí en ese momento? ¿Sí? ¿Cuántos discipulados? ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que el mar se calmara? La palabra. Tan solo una palabra, calla, enmudece. Sabes, es increíble el poder de la palabra de Dios. Pero sabes, te voy a decir algo que te va a romper el coco, porque tú podrías pensar, bueno, si la palabra de Dios tiene tanto poder, entonces que el Señor hable a mi favor para que ya no tenga deudas, para que ya no tenga enfermedad, para que tenga un carro porque estoy cansado de caminar, para que yo pueda tener mi propia casa y poder darle bendición a mis generaciones. El poder más grande que te da la palabra es el poder para no pecar. Porque cuando la palabra entra en tu corazón y es revelada, entonces el Espíritu comienza a orar en ti y sobre ti. ¿Y sabes qué pasa? Tú ya no eres tu propio dueño. Dice Gálatas 5:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y sabes qué pasa? Comienzas a vivir una vida como un verdadero cristiano y ya no pecas, porque esa no es tu naturaleza. El mayor poder que te puede dar la palabra es el poder para no pecar. Los discípulos se alegraban de que los demonios se sujetaban y el Señor les dijo, no se alegre de eso, mi hermano, alégrese de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y la única manera en que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos es siendo santo para Dios y no pecando, apartándote de este mundo, viviendo en el mundo, pero no con las cosas del mundo. Sí, porque no es aislarnos, ¿no? Entonces vamos a hacer una ciudad cristiana, la iglesia cristiana, y nos vamos a ir al otro lado, comemos solo lechuga cristiana y todo lo que, sí, agua cristiana y dormimos en la almohada cristiana con una cama cristiana. Eso podemos meternos en el último hueco, hermano, y allá llega el diablo a tentarnos. Y tú puedes estar, no me vayan a malinterpretar, el que me malinterprete lo levanto, ¿sí? Tú puedes estar en medio de la discoteca, no es el lugar donde deberías estar. Pero si por una causa de fuerza mayor estás en medio de un montón de pecadores que están bebiendo, se están pervirtiendo, están haciendo un montón de cosas. Pero si tú eres una persona firme, puede pasar todo lo que sea alrededor tuyo. Tú vas a seguir firme en Dios. ¿Sí? Y el entorno va a ser transformado. ¿Sabes? Cuando el Señor llama a Mateo, Mateo era la persona más retorcida de este mundo. Ese era traficante, tenía microtráfico, macrotráfico, tenía de todo, ¿sí? Era proxeneta, Mateo era, mejor dicho, era lo peor. Era una persona, o sea, esos publicanos, esos cobradores de impuestos eran considerados las personas más repudiadas, ¿sí? Lo peor de lo peor de lo peor, ¿sí? O sea, la cucaracha lo miraba y le daba asco, ¿sí? Así.
Y sabes, cuando el Señor lo llama, le dice, sígueme. ¿Y sabes qué hicieron inmediatamente? Hicieron una fiesta en la casa de Mateo. Y sabes, la fiesta en la casa de Mateo no era con todos los de la sinagoga. La fiesta en la casa de Mateo era con todos los amigos de Mateo. Y todos eran, Jesús está comiendo con los pecadores. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús estaba transformando a todos esos pecadores, mi hermano. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Es el poder que transforma. Es el poder que santifica. Es el poder que cambia la realidad. Es el poder para no pecar. Tan solo una palabra. Y este es el último punto. Tan solo una palabra. ¿Sí les dije el 3? Sí. No, este es el 10. Yo quiero decirte algo. En una ocasión, un hombre se acercó a Jesús también para pedirle que sanara, creo que era un siervo, era el siervo del centurión. ¿Sí? Perdónenme que no sea tan preciso, pero es que estaba como tratando de construir aquí un orden para estas cosas que no alcancé a darle citas a todos, se me pasó el tiempo, bueno, ese es mi problema, perdónenme, ¿sí? Se me pasó el tiempo, que ahí se me pasa el año, y eso que está comenzando, ¿sí? Pero yo quiero decirte algo, espero que con lo que Dios nos ha venido dando, tu vida haya sido bendecida, y que tan solo una palabra, tan solo esta palabra, sea suficiente para que tú puedas creer y salir de aquí sabiendo que Dios es real y es poder. Así como el centurión le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ahorita leíamos de que era un oficial del rey, pero el Señor le dijo, si no fuera por los milagros, usted no cree, mi hermano. En este otro pasaje, el centurión se acerca y dice que el Señor ya no le reprocha nada, sino que es sorprendido con la fe del centurión. Una persona que no era en sí mismo religiosa, una persona que pertenecía a una estructura más bien militar, una persona que estaba en otro entorno, se acerca al Dios, a ese Dios que no rechaza a nadie, a ese Dios que dice que el que viene a mí yo no le echo fuera, a ese Dios que dice que vengan a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y vio ese día, es que yo quiero que te lo imagines. Un hombre de milicia, un centurión. Si aquí viniera un general en este momento, yo creo que lo primero que nosotros podríamos ver es un despliegue de seguridad. ¿Sí? Las camionetas, la seguridad, y se baja el hombre. Y ellos no son así, pobrecitos, se bajan, ¿sí? Firmes en lo que creen que son y la forma como hablan y todo eso. Yo quiero que tú te imagines eso. Ese era un centurión. Tenía a cargo, podía tener hasta 12,000 hombres a cargo. O sea, el hombre no estaba pintado en la pared. Y dice que corre a Jesús. Y esa firmeza de un militar en sus ojos se encuentra con la firmeza del amor del que creó el mundo y la tierra. Y sabes, el centurión le dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. La misma Biblia dice que el Señor se maravilló con la fe de este hombre. Y dice, esa fe no la encuentro ni en los míos, mi hermano, ni en los que van a la iglesia, ni en los que ayunan. Ayunan y ayunan y ayunan y no creen de esa manera, hermano. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y el Señor da la palabra. Y tan solo una palabra transformó la vida de este hombre. Yo quiero decirte algo. Escuchar tan solo una palabra de Dios y vivirla puede transformar por completo nuestras vidas. Y puede traer vida donde había muerte, luz donde había tinieblas, perdón donde había culpa, honra donde había vergüenza, libertad donde había cautividad y salvación donde había condenación. Hoy estamos dispuestos a escuchar y obedecer tan solo una palabra. Quiero pedirte que puedas colocarte sobre tus pies. Y después de esta faena de 4 horas de predicación, que podamos disponernos y decirle al Señor, Padre, en esta mañana reconocemos la importancia de tu palabra, pero también reconocemos que hemos escuchado 1 y 1000 veces tus palabras, Señor, y no hemos hecho caso.
¿Cuántas cosas no habremos perdido por no obedecer a tu voz, Señor? En esta mañana te pedimos que nos perdones por menospreciar la importancia y el poder de tu palabra. No solamente la palabra que tú nos has dado, escrita, expresada, sino tú mismo como la palabra de vida, Señor. Tú mismo, Jesús, como esa palabra de vida por medio de cual todas las cosas fueron hechas. Y tal vez como dice en el Nuevo Testamento, para quien fueron hechas todas las cosas. Yo quiero decirte algo, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a entender el poder que tiene tan solo una palabra, así como lo entendió este centurión, Señor. Él dijo, di tan solo una palabra y mi siervo sanará. En esta mañana, Señor, te decimos, di tan solo una palabra para que mi casa sea restaurada. Di tan solo una palabra para que mi empresa pueda prosperar, Señor. Di tan solo una palabra para que pueda haber sanidad en mis familias, Señor. Di tan solo una palabra para que puedan ser suplidas mis necesidades. Di tan solo una palabra para que milagros puedan ocurrir donde hay cosas que parecieran ser imposibles, Señor. Y tal vez lo más importante de todo, di tan solo una palabra para que mi corazón nunca vuelva a pecar y apartarse de ti, Señor. Es lo que te rogamos en esta mañana. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu palabra. Gracias por todos estos hombres que ofrendaron sus vidas para que hoy pudiéramos tener tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorarla, a vivirla y a obedecerla y a buscarla, como decía en Proverbios, como el sustento, como si la plata, como los tesoros. Señor, que este sea nuestro mayor tesoro, tu palabra, Señor. Gracias, papá, por todo lo que has hecho. Dejamos este tiempo en tus manos, nuestra vida en tus manos, y te pedimos que seas tú sustentándonos hasta el día que nos encontremos en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga.